trabajo la siguiente semana con otro trabajo y prácticamente tenemos allí ya un primer reporte para poder pasar a ustedes unas primeras calificaciones y después, y ya después entraremos en los otros temas y en otras evaluaciones, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento hay 24 personas por aquí y entonces vamos a proceder con los temas los temas técnicos de la clase. Estamos terminando los asuntos relacionados con la evaporación. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos unos últimos problemas, tenemos un recuento final. Pasamos a hacer unos comentarios acerca de la evaporación en múltiple efecto. Esperemos que más adelante tengamos por allá un punto en el cual podamos hacer algún problema sobre eso. Pues uno siempre, por ejemplo, al inicio de este semestre, algunos profesores decían, compañeros decían, bueno, el semestre pasado lo empezamos presencialmente, lo terminamos virtualmente, pues ojalá que este presente semestre, este segundo semestre, lo empecemos virtualmente y lo podamos terminar presencialmente. Ese es el interés y la idea de todos nosotros. Bueno, vamos a ver si eso es posible. Bueno, jóvenes, ustedes tenían por acá un problema, entonces simplemente vamos a revisar ese problema muy rápidamente, porque ustedes ya lo tenían allí, etcétera. Tenían un problema en el cual fue diseñado exclusivamente para que ustedes pudieran aplicar toda esa batería de reglas de dedo que ya conocen. Bueno, entonces, ¿cómo te dio ese problema? Vamos a empezar a preguntarle. Allí estamos hablando de un área de transferencia de calor. En transferencia de calor es muy importante el duty, la Q minúscula. Ustedes saben, esa Q minúscula corresponde ¿a qué? Esa Q minúscula corresponde a esta, corresponde a esto, ¿cierto? Que ustedes tenían por allá. Esa Q minúscula, el duty, corresponde a este, o bien, perdón, me faltó aquí, o bien a esto, o bien a esto, ¿sí o no? Esa es la Q minúscula que nosotros tenemos. Bueno, y fíjense que hemos trabajado nosotros con que esa Q minúscula, para el caso de la evaporación, corresponde a U por A por delta T. Bueno, ¿sí o no? Hemos trabajado con esto. Bueno, mira, esta expresión que tenemos acá, que tomamos por aquí en las primeras semanas, pues nos va a acompañar también por la segunda parte del curso, cuando estemos nosotros trabajando con los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Y esa misma expresión, entonces, la vamos a utilizar allá. La diferencia es que esta diferencia de temperatura que tenemos acá es una, aquí en evaporación, allí vamos a obtener otra diferencia de temperatura, etcétera, pero en esencia nosotros estamos hablando de esta expresión, en donde observan ustedes que el área de transferencia de calor juega un papel muy importante. Bueno, entonces este problema que ustedes tenían allí tiene que ver con el cálculo de esa área de transferencia de calor. Entonces, empecemos desde más arriba. Usted tiene que hacer un balance de masa. Entonces, a ver si tienen por allí los resultados del balance de masa. Vamos a ir chequeando todo eso. Y finalmente, entonces, podemos verificar estos cálculos que usted hace del duty, del área de transferencia de calor, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a preguntarle a algún voluntario, a alguno de ustedes, voluntario o voluntaria. Bueno, tienes por allí la alimentación. ¿Cuánto es F? ¿Cuánto es F? ¿Alguno que me diga? Pero no tan rápido, no sea... 25.000 libras, profe.
no se atropellen tanto. ¿25.000 qué? 25.000 libras sobre hora. Libras hora. Muy bien. Entonces puedes tomar como base de cálculo la hora o puedes dejar eso así, 25.000 libras hora. Bueno, en ese sentido, ¿cuánto obtienes para P? P, ¿cuánto te arroja P? Oye. 6.250 libras. 6.250 libras hora, muy bien. ¿Y V mayúscula? 18.750 libras hora. Bueno, muy bien. Ese está muy bien así. Ustedes tienen un caso por allá que ya están resolviendo. Bueno, entonces, en este momento ya tienes el duty. ¿Cómo es el duty? A ver, decime cómo es el duty. Karen es la que está por allí participando, porque los otros están, yo no sé dónde están. Bueno, decime cómo es el duty. Duty es igual a ¿qué? Profe, duty es igual a B por HB más P por HP menos F por HF. Bueno, muy bien. Y entonces ya tienes ahí la corriente V mayúscula, tienes la corriente P mayúscula, tienes la corriente F. Muy bien. Ahora empecemos. Dame el H sub B. Dame el H sub B. A mí me dio el H sub B 1155.9 BTU por libra. Bueno, lo calculaste vía regla de dedo. Sí, ¿Sí o profe. no? Sí. Y lo calculaste a partir del calor de vaporización, de la entalpía, de la entalpía del vapor saturado seco a 212 Fahrenheit con el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento, el problema da el dato que corresponde a 12 Fahrenheit. Muy bien. Bueno, dame cuánto te dio el H sub P. El H sub P me dio 153.592 BTU por libra. Bueno, muy bien. Ese H sub P, ¿dónde lo obtienes? También lo obtienes por regla de dedo. Lo puedes obtener por regla de dedo sin ningún problema, tal como allí hiciste. ¿Cuál es el C sub P de ese jarabe P que sale más concentrado? ¿Cuál es el C sub P? Laura. El C sub P es 0.8 BTU. Punto 8. BTU libra delta Fahrenheit. Muy bien. Bueno, ahora dame el HF. H sub F. H sub F me da 36.1 BTU por libra. Bueno, muy bien, calculaste por regla de dedo. Finalmente pudiste, con esto que me decías antes, calcular el duty. ¿Cuánto te dio el duty? El duty con esos valores me da 21.730.575 BTU por hora. Bueno, ahí tenemos una pequeña diferencia, pero esencialmente el valor está correcto. Esencialmente el valor está correcto. Bueno, y el área de transferencia de calor. El área me da 2.557.2904 pies cuadrados. Que esto en buen romance eso corresponde a 2.560 pies cuadrados, para cerrar ese número de esa manera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces fíjate que ya terminaron ese problema, ya lo hicieron bien, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer un siguiente problema. Ya los problemas que nos quedan creo que ya son uno o dos. Y entonces vamos a hacer un siguiente problema. Aquí vamos a utilizar otro sistema. Entonces nosotros ya teníamos estudiados 4 sistemas muy bien analizados. Vamos a estudiar otro sistema. Este sistema corresponde a una solución de coloides orgánicos. Bueno, entonces yo les voy a dictar el problema. Estas tareas de dictar problemas, pues también las hacemos nosotros en las clases presenciales.
y por qué no aquí también en las virtuales. Entonces también tomamos esta estrategia. Bueno, entonces te voy a dictar el siguiente problema. Este problema es un problema muy sencillo que tiene que ver con estos soluciones de coloides orgánicos. Entonces dice acá, una solución de coloides orgánicos, A ver, preguntémosle a alguno de ustedes, o mejor, ustedes que son todos voluntarios, ¿qué es un coloide? ¿Qué es un coloide? A ver, ¿qué es eso? Ustedes se han estudiado por allí esto de los coloides, por ahí en algún curso, etcétera, etcétera, ¿o no? Partículas coloidales. A ver, señor voluntario, ¿usted qué se hizo? ¿Ya se fue? No, acá estoy. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hubo? A ver, joven, a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí con los coloides, joven? Es una sustancia que está como conformada por dos o más fases. What? What did you say? No. No, señor. No, señor. A ver, preguntémosle a otro voluntario. A ver, ¿dónde está el otro voluntario? A ver, por aquí lo veo, pero no, eso no es conmigo. A ver, el señor, a ver, ¿dónde está el señor Gallo? Vea, no aparece, no aparece. Profe, no es cuando hay una fase invisible, por ejemplo, agua-aceite. Esos son ¿Cómo? coloides cuando es fase invisible, se da una fase invisible. Por ejemplo, agua y aceite. Bueno, a ver, sí, pero no hasta, sí, tiene que ver con esto, pero no hasta ese punto que este ejemplo que tú colocas, ¿me explico? No tanto. No hasta allá, tiene que ver con Más molecular. con la parte de lo que tú mencionas es muy importante, lo de la miscibilidad, sí. Pero a ver, ¿quién agrega? Pues ahí vamos capturando. A ver, ¿quién más agrega pues algo? A ver, preguntémosle a Manuela Puerta. Preguntémosle a Manuela Puerta, que aquí la acabo de ver. Voy a apuntar en este momento, hay 25 personas aquí en el chat. Quiere decir que hay 24 estudiantes, quiere decir que ustedes son 28, quiere decir que ¿dónde están sus otros 4 compañeros? Bueno, dígame, Manuela. Completando a mi compañera Manuela, Sí. los coloides es como una, pues me lo imagino, son una parte que sí es soluble, pero tiene unas partes sólidas que no llegan a azul, ¿no? No son solubles, no son solubles. Ajá. No son solubles. Por eso lo que decía su compañera de la miscibilidad es un punto a tener en cuenta allí. Pero ¿qué característica fundamental tienen esos coloides? A ver, ¿qué hubo? A ver, alguno que me diga, preguntémosle por aquí, veo a Estefa. A ver, Estefa, ¿dónde está Estefa? ¿No? Profe, acá estoy. Ah, bueno, a ver, y entonces, mija, a ver, ¿de qué estamos hablando? La verdad, no recuerdo muy bien el término. La verdad, si te he visto no me acuerdo. Ajá, muy bien, sigan así. A ver, a ver, preguntémosle entonces, Pacheco, dame la J. Pacheco, dame la J. Te la cambio por la A. No, Profe. pero eso no es conmigo, Ah. A ver, Jerily, entonces, ¿estamos hablando de qué? A ver, Profe, Jerily. no sé, creo que partículas que no son solubles en la solución y se encuentran dispersas en Sí. ella. Sí, pero la clave es que son unas partículas muy pequeñitas. Esa es la clave. No entran en solución, lo que ustedes hablaban. Y además son muy pequeñitas esas partículas. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en las industrias químicas cuando nosotros tenemos esas partículas tan pequeñas? Hay que agruparlas para que éstas puedan precipitar. Porque mi amigo Isaac Newton
por ser unas partículas tan pequeñitas, tan diminutas, mi amigo Isaac Newton no puede hacer ahí nada. Esas partículas no se sedimentan por su propio peso, por ser unas partículas tan diminutas. Entonces hay que agruparlas y agrupándolas, entonces sí ya precipitan, sedimentan, etcétera, etcétera. Ese es el asunto que tenemos con esas partículas coloidales. Por eso ustedes estudian algunos capítulos por allá del tratamiento de las aguas, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa en esos clarificadores que se utilizan para el tratamiento de las aguas? En esos equipos clarificadores, pues estos tienen un área seccional muy grande, un área seccional muy grande. ¿Para qué? Para que pueda trabajar allí mi amigo Newton, pueda trabajar y entonces pueda hacer que esas partículas se vayan agrupando y vayan precipitando, vayan sedimentando, etcétera, etcétera. Ustedes estudiaron eso por allá en sus cursos anteriores y tal. Bueno, entonces continúo. Una solución de coloides orgánicos se va a concentrar desde el 20 hasta el 65% en sólidos en un evaporador vertical, en un evaporador vertical. Bueno, punto seguido. La solución, y esta es la característica de estas soluciones de estos coloides, esta es la característica. Dado que estos solutos no entran en solución, entonces lo que viene a continuación. Punto seguido. La solución tiene un aumento en el punto de ebullición, BPR, Boiling Point Rise. La solución tiene un aumento en el punto de ebullición despreciable. ¿Por qué razón? Porque esos solutos con esas características no entran en solución. Entonces, lo que alguno de ustedes decía, ahí tenemos dos fases. La fase solvente, y por otro lado, una fase allí de todas estas partículas. Bueno, entonces la solución tiene un punto de ebullición, una elevación en el punto de ebullición despreciable, y el C sub P, calor específico, de la alimentación es 0.93. Bueno, punto seguido. Se tiene vapor saturado seco disponible, a 10 PSI-A, Y la presión en el espacio vapor se mantiene en 4 pulgadas columna de mercurio. Punto seguido. La alimentación entra a 60 Fahrenheit. A 60 Fahrenheit. Punto seguido. El coeficiente global de transferencia de calor tiene un valor de 300 BTU hora pie cuadrado
delta Fahrenheit. Prueba, repite por favor el dato otra vez. El coeficiente global de transferencia de calor tiene un valor de 300 BTU hora pie cuadrado delta Fahrenheit. Gracias. De nada. Punto seguido. El evaporador tiene que evaporar 40.000 libras de agua por hora. O sea que esa es la corriente V. Determinar el área de la superficie de transferencia de calor requerida en pies cuadrados. Y también el consumo de vapor de calentamiento, steam, y también el consumo de vapor de calentamiento, steam, en libras por hora. En libras por hora. Bueno, muy bien. Entonces, antes de continuar, les voy a dar un mensaje que te envía por acá un profesor norteamericano, profesor Sider. Profesor Sider. Profesor Sider, profesor norteamericano, te envía el siguiente mensaje por acá en relación con estas soluciones de estos coloides. Entonces, para que tomes nota de lo que te voy a decir antes de que analicemos el problema. Dice el profesor Sider lo siguiente: para una presión dada, en el espacio vapor de un evaporador, coma, la temperatura de ebullición, de una solución acuosa. La temperatura de ebullición de una solución acuosa será igual a la del agua pura si el soluto no se disuelve, lo que estábamos analizando al inicio. Si el soluto no se disuelve, sino que consiste de un material coloidal insoluble pequeño. Este es el mensaje que te da el profesor Sider, profesor norteamericano. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que no hay un aumento en el punto de ebullición y tenemos un sistema diferente a los que ya habíamos manejado anteriormente.
Entonces, este es un caso y posteriormente veremos un evaporador de tipo no convencional y creo que ya con eso terminamos todo este espectro de posibilidades y finalizaremos con los comentarios generales muy encaminados estos en la evaporación de múltiple efecto. Bueno, entonces ese es el mensaje que da este amigo. Bueno, entonces vamos a proceder a realizar este trabajo sin pérdida de tiempo. Entonces vamos a calcular ahí, jóvenes, vamos a calcular primero el balance de masa. Entonces, usted todos saben que el balance de masa es lo primero. Entonces vamos a ver cómo calculas el balance de masa. Y tienes una corriente en el balance de masa, esa corriente es la corriente V, que corresponde a 40.000 libras hora, esa es la corriente V, pero tienes que averiguar las restantes. Entonces vamos a ver, el voluntario, a ver, ¿dónde está el voluntario? Se fue. Preguntémosle al voluntario siguiente, pero es que no se ha reportado el siguiente voluntario. A ver, el señor Gallo, ¿dónde está? No se reporta. Señor. Por ahí se reportó el señor Gallo. A ver, señor Gallo, a ver, tenemos el balance de masa. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Ah, Apenas lo estoy haciendo. bueno, ¿qué hubo a ver? ¿Qué hubo a ver? Ya lleva media hora ya haciendo ese balance, señor Gallo. Bueno, a ver, ¿dónde está el otro voluntario? ¿Dónde está el otro voluntario? Había unos pocos voluntarios. ¿Dónde están? Se esconden aquí entre estas chicas. Vea, se esconden. ¿Ah? Pero lo estoy haciendo. ¿Dónde? No, a ver, no los... Ah, bueno, ahí está el otro, pero había otros voluntarios. ¿Y dónde están? Se esconden entre estas chicas. ¿Eh? Bueno, ¿y las voluntarias qué opinan al respecto? ¿Cuánto te dio esos balances? A ver, ¿dónde está el señor Henao? ¿Dónde está el señor Henao? No. Ya casi lo termino. Ya casi lo termino. Siga así. Siga así. Bueno, necesitamos el balance de masa. Preguntémosle a una voluntaria. Preguntémosle a una voluntaria. Pacheco, dame la P. Preguntémosle a una voluntaria. Pacheco, dame la P. No, pero eso no es conmigo. No, eso no es conmigo. Pacheco, dame la P. No. Profe, pero ¿quién? Bueno, muy bien. No, pues alguna que conteste, muy bien. Por aquí tengo otra, Pacheco, dame la P. A ver, no. Por allá tenemos problemas de comunicación en el suroccidente colombiano. Paola, no, eso no es conmigo. Paola. Hola, profe. Muy bien. A ver, Paola.
Tenemos Dígame. problemas de comunicación, lo escucho como 10 minutos después Sí. y lo escucho muy entrecortado. Me ha tocado pedir a los compañeros que me envíen foto del ejercicio porque no, lo escucho muy entrecortado, profe. ¿Verdad? ¿En serio? Sí, Are you, en serio. are you being serious? Sí, profe. Pero yo tengo aquí, yo instalé muy buena potencia acá en esta No, emisión. profe, no. Yo creo que eso acá. A tal punto de que, pues fíjate que los problemas que tuvimos al inicio ya por fortuna, pues ya los superamos. Bueno, muy bien. A ver, preguntémosle, Pacheco, dame la M. ¿Dónde está Pacheco, dame la M? No, pero eso no es conmigo. Pacheco, dame la M. Pacheco, dame la M. No. Por acá estamos, profe, tranquilo. Sí, no, yo sé que tu otra compañerita, Pacheco, dame la otra M. Profe, aquí estamos, sí, señor. Y lo estoy terminando, profe. Bueno, muy bien, siga así. Bueno, les cuento que voy a tener que tomar un pequeño descanso, me tengo que parar porque llevo aquí varias horas trabajándole a estas factores y características que les comentaba en todo lo relacionado con la acreditación. Entonces estoy por acá desde temprano trabajándole a eso y entonces uno se cansa de estar sentado. Bueno, a ver. No. Estoy por acá. Bueno, preguntémosle por aquí. A ver, preguntémosle por aquí a Pacheco, dame la N. Pacheco, dame la N. Profe, ¿Qué hubo, Nata? ¿qué más, profe? ¿Bien o no? Bien, bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Bueno, ¿cuánto te dio la F? ¿Cuánto te dio la P? A ver, ¿qué hubo? A ver, ¿qué hubo? A ver. ¿Dónde está Juliana? Juliana, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto te dio la F? No, profe, apenas estoy terminando de copiar el ejercicio. Me queda 3 Ay, horas. carachas. A ver, y Juliet, ¿dónde está Juliet? Juliet, Hola, profe. te oigo por allá tú sí estás muy lejos, mija. Ya. Ahora sí, Hola, porque profe. te oía por allá, pero Ah, sí, tenía poquito volumen. poco volumen. Bueno, ¿qué hubo? A ver, mija, ¿cómo te dio? Profe, apenas lo estoy resolviendo. Espera un momentico. Necesito la F, necesito la P, necesito para poder continuar. Estamos. Pero en esencia necesito es la F, ¿no? La F. A ver, entonces vamos a tener que recurrir a estas niñas madrugadoras. A ver, Alejandra. Profe, no, apenas lo estoy haciendo.
Bueno, vamos a recurrir a la otra niña madrugadora, Laura. Profe, no, todavía lo está haciendo, ya voy. Bueno, muy bien. Esencialmente nosotros necesitamos calcular F esencialmente, ¿ok? A ver, nuevamente, Pacheco, dame la Y de yuca. Pacheco, dame la Y de yuca. No, no. Eso no es conmigo. Fíjate que ese asunto del balance de masa, pues es un asunto permanente en cualquier cálculo que nosotros tenemos en las distintas operaciones. A ver, preguntémosle a Daniela Franco. Daniela. Dígame. A ver, por ahí un voluntario. A ver, dígame, señor voluntario, dígame. A mi F me dio 50.000. No, señor. No. No, señor. No, señor. No, No inventen. Ustedes saben que aquí en este curso el que inventa lo mandamos para Expo Futuro, para que exponga todos esos inventos allá en Expo Futuro. No inventen, no señor, ¿cómo así? Profe, a mí F Dígame. me 88.888. Punto. No inventen. No, ¿cómo así? No señor, ¿cómo así? No señor. Profe, a mí F me dio 130.000. ¿Quién habla? Estefa. Sí. Oiga, ustedes todos van a ver que mandarlos para Expo Futuro. Ya, yo voy a tener que hablar con unos amigos que tengo en la Cámara de Comercio para que me regalen unos pases para Expo Futuro, porque ustedes todos están inventando ahí. ¿Cómo así? No, señor. A ver, preguntémosle nuevamente, ¿a quién? A ver, ¿qué hubo? A ver, ¿cómo así? No, señor. Un balance de masa
y ya los embistió. No, ¿cómo así? No, señores. No, señores, a ver. Karen, ¿dónde está Karen? Karen Profe, Jimena. a mi A ver, F me Laura. da, a mi F me da 32.000. Expo Futuro, Expo Futuro. Todos se van para Expo Futuro. ¿Cómo es la concentración inicial de esos sólidos en la alimentación? ¿Cómo es la concentración inicial? 20%. ¿Y se van hasta cuánto? 65. Hasta el 65. Bueno, muy bien. Bueno, a ver. Oye, pero un balance muy sencillo y ya, entonces, ¿qué tal que les hubiera puesto este como un caso? Entonces, ¿cómo están haciendo el caso para mañana? Yo no sé, no sé. A ver, preguntémosle nuevamente, Pacheco, dame la M, a ver. No, pero Pacheco. No answer, no answer. Vea, Paula Catalina se me acaba de ir. No, 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 ¿cómo así? A ver, Juliet. Juliet. ¿Sí estás ahí, Juliet? Juliana. Bueno, entonces nuevamente vamos a Pacheco, dame la J. J. Profe, F Dígame. me dio 59.997.0002. F. Pero bueno, más cercano, pero porque tenemos tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia. Oye, ahora sí me estoy preocupando yo con esto, oye. Sí. A ver, Natalia. Profe, Sí, profe, o dígame. 57.777.7778. Es que me había comido un decimal. Ah, bueno, ese valor sí está bien. 50, eso da 5 y una cantidad de 7, ¿cierto? 57.777 y sigue el 7 con el arquito encima. Eso está bien. Oye, pero ¿cómo es que no obtienen ese valor? ¿Estamos o no estamos? Ahí sí tengo que regañarlos a todos, porque ¿cómo así? A ver, no, pero esto pues, esto es un balance de masa muy sencillo. Entonces tienes que F es igual a V más P, por un lado. Por otro tienes que WF, esto es igual a P, WP. Por otro tienes que P es igual a F, WF entre WP. ¿Sí estamos? Bueno, y luego, ¿qué tienes? Tienes que F
es igual a V más F, WF, entre WP. Y luego tienes que F es igual Lo que pasa es que ya sé qué es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo seguramente es que estás cometiendo un error consistente en mezclar el álgebra con la aritmética. Entonces, uno no puede mezclar a Aurelio Ángel Baldor Párraga con Juan Viedma. No se puede, porque el uno llega hasta un punto y luego sigue el otro. Si uno empieza a mezclar a Aurelio Ángel Baldor Párraga con Juan Viedma, ahí es donde está el lío. Entonces, mira, ahí tienes. Este es el balance que se sigue cumpliendo. Lado solución. Esto se sigue cumpliendo. Eso se sigue cumpliendo. Esencialmente, la corriente V es una corriente en fase vapor y tenemos allí vapor de agua. Entonces, por la parte del soluto, este es un soluto muy raro porque no entra en solución, pero se sigue cumpliendo esto. Y entonces despejas la P porque no la tienes, Y entonces, esta P corresponde a esto que tenemos acá. Luego regresas al balance original, y entonces ya te queda esto en términos de V, que sí lo tienes, y F. Y entonces puedes despejar ese valor, si estamos o no estamos. Pero fíjate que para poder hacer esto, primero necesitas trabajar esto algebraicamente de esta manera y ya obtienes el valor correspondiente. Me explico. Entonces, apúntense todos ustedes ahí, apúntense ahí en el folio de vida, apúntense allí una moción de extrañeza. ¿Cómo es que usted en octavo semestre y entonces se deja investir por esas cosas? Bueno, muy bien. Entonces, si estamos ahí, ¿cuánto te dio esa F? Finalmente, a todos. A ver, Estefanía, ¿cuánto te dio la F? Profe, espere, ya le digo. No, les cuento que yo dije, no, pues este problema lo hacemos en 2 minutos. En 2 minutos, y fíjate que ya se me están cambiando aquí los planes porque ya llevamos 1 hora completa con esto. Y entonces eso así nosotros no podemos, así no nos rinde el tiempo. Profe, ahorita sí da el resultado que dijo la compañera. ¿Qué es cuánto? 57.777.7777. Bueno, pero ojo, no deseche lo que usted hizo. El método anterior que usted estaba tomando y que lo estaba llevando por allá unos valores yo no sé dónde lo estaba llevando eso. No deseche eso porque, ojo. Bueno, muy bien. Entonces, mira. Bueno, ya con esas corrientes V mayúscula con la corriente F, pues ya puedes averiguar la corriente P. Pero en realidad nosotros vamos a tomar aquí en el cálculo el siguiente camino. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer en el balance de energía? Entonces, en el balance de energía, nosotros lo vamos a tomar lado solución. Lado solución entre comillas, porque han visto ustedes que es una solución que no es solución. Pero bueno, entonces lo llamamos de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la corriente F. Ya la tienes, ya investigaste el valor de esa corriente en el balance de masa. Eso lo vamos a multiplicar por C sub P. Ese C sub P corresponde a un dato del problema. Y vamos a multiplicar esto por un delta T. Este delta T corresponde a ¿qué? A la diferencia entre la temperatura
que tenemos nosotros en el interior del evaporador a esas condiciones que tenemos de vacío allá, y esa es la temperatura ¿de quién? De ebullición de la solución. Y la temperatura de ebullición de la solución, como se trata de una solución coloidal, entonces es igual a la temperatura de ebullición del agua a la presión que tenemos en la cámara. ¿Estamos o no estamos? Entonces, vamos por una parte en este punto. Necesito que esta F ya la tienes. Entonces, a nosotros como buenos colombianitos, ¿qué nos gusta? Nos gusta chulear. Somos felices chuleando. Entonces, es como estábamos nosotros ahora en el trabajo que les comento. Y entonces, y hacemos así como buenos colombianitos. Entonces vamos chuleando, pues les cuento que una buena noticia, solamente nos hace falta un aspecto dentro de una primera etapa de ese proceso. Solamente nos hace falta cubrir un aspecto que esperamos terminarlo de aquí a la tarde. Dentro de un cronograma de trabajo que tenemos ahí. Entonces, nosotros también chuleamos. Bueno, entonces fíjate que esta F ya la averiguaste y esta C sub P te la da el problema. Bueno, necesitamos averiguar este delta T. Ese delta T corresponde a la temperatura de ebullición de la solución, que es la misma que la temperatura de ebullición del agua a la presión que nosotros tenemos allá en la cámara. ¿Estamos o no estamos? Y la temperatura inicial en este delta T es la temperatura a la que se alimenta F. Entonces, vamos a ir por partes. Yo necesito que me calcules esa temperatura a la cual hierve esa solución. ¿Cuál es la presión que tienes ahí en la cámara, Laura? Profe, son 4 pulgadas de mercurio. 4 pulgadas de mercurio. Bueno, y entonces eso lo vamos a pasar a PSIA. Les recomiendo pasar eso a PSIA por la vía de la presión estándar. ¿Cuál es la vía de la presión estándar? El factor de conversión 14.7 PSIA, que corresponde a 29.921 pulgadas columna de mercurio. ¿Cuánto te arroja eso en PSIA? Repito, 4 pulgadas multiplicado por 14.7 PSIA dividido por 29.921 pulgadas columna de mercurio. 1.9652 PSIA. Muy bien. 1.9652 PSIA. ¿Cómo? Tenemos una solución con esta característica. La temperatura de ebullición de la misma es igual a la temperatura del agua a esas condiciones. Entonces, ¿a qué temperatura hierve esa solución? A 125.19 Fahrenheit. 119.25 Fahrenheit. Entonces, como a nosotros nos gusta chulear, entonces ya tenemos aquí este delta T corresponde a ¿qué? Corresponde a ¿cuánto? A esa diferencia que me estás dando allí. Tenemos 125.19, me dice, ¿cierto? Menos, y la temperatura de alimentación de F. 70 Fahrenheit. Bueno, entonces, en primera instancia tenemos esto, ¿cierto? Este F ya lo conoces, ya lo calculaste, balance de masa, este C sub P ya te lo dan, y este delta T corresponde a esto. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, fíjate que esta es una primera parte de la contribución en esa calandria. Este es un primer trabajo de calentamiento que tiene que hacer, que se tiene que hacer desde allí. Calentar esa F en su totalidad hasta la temperatura de ebullición de la solución.
Pero ahí no termina el asunto, ahí no termina el asunto. Entonces a esto hay que agregarle otra componente de lo que pasa internamente allá. Una vez alcanzada esta temperatura que tenemos allá, ¿qué le va a pasar a esa solución? Entonces, esa solución tiene que eliminar la corriente UV, Y para poder eliminar esa corriente UV, entonces necesitamos multiplicar esto por un calor de vaporización de esta corriente, una entalpía de vaporización de esta corriente UV. ¿Estamos o no estamos? Entonces, los buenos colombianitos, nosotros, como les decía, también, entonces nos falta solamente chulear un aspecto y estamos en una fase de ese trabajo, en una etapa. Bueno, entonces aquí, como buenos colombianitos, chuleamos esto. Esta V ya la tenemos, porque es un dato del problema. ¿Y esto qué es? H sub FG. FG lo hallamos nosotros ¿a qué? Condiciones. Entonces, este es el calor de vaporización del agua. ¿A qué condiciones? ¿Quién me dice? ¿A qué condiciones? Para irme a buscar eso, ¿dónde? A la condición de la presión del espacio de vapor, ok. Exactamente, muy bien, jovencita, muy bien. Entonces, esto lo tenemos ¿a qué condiciones? A lo que me habías dicho hace un momento, que corresponde a 1.9652 PSI-A. ¿Sí o no? Y fíjate, oye, que ya con eso puedes calcular el duty. Con eso puedes calcular el duty. ¿Está claro? Bueno, necesito, todos están viendo ahí, necesito que puedas calcular ese duty. Entonces, esto es lo que realmente sucede allá. Se calienta esta alimentación hasta esa temperatura y se elimina la corriente UV. Eso es lo que finalmente tenemos allí nosotros en el equipo de evaporación. Les cuento que, primer asunto, ustedes son muy chismosos. Segundo, los voy a mandar para Expo Futuro. Tercero, no dejan dar clase, etcétera. Hasta ahí les cuento. Hasta ahí les cuento. A ver, los voluntarios vienen en los primeros 10 minutos de la clase, prenden todo, salen y se van y regresan al final. ¿Sí o no, señores voluntarios? Véanlos, ahí lo ven, ahí lo pueden ver ustedes. Quitamos toda la clase. Sí, muy bien. A ver, ¿y cuánto te dio el duty? Profe, el calor da 44 millones. Sí, ¿qué más? 44.406.224.33 BTU hora. Oiga, qué buen cálculo. BTU por hora. Sí, señor. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Quién está allí? Karen. Manuela Álvarez. Ah, carachas. Muy bien calculado ese. Muy bien calculado ese valor. Ese es el duty. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿qué te piden?
te piden dos cosas a partir de ese duty que acabas de calcular, muy bien calculado. Entonces, te piden el S, la corriente S. La corriente S es la corriente de alimentación a la calandria de vapor de calentamiento. ¿Y esa corresponde a qué? Corresponde a esto, eso ya lo sabes vos muy bien, ¿cierto? Bueno, pero, ojo, ¿a qué condiciones, Laura, y todos ustedes, vamos a hallar nosotros este otro H sub FG? ¿A qué condiciones? A 10 PSI, profe. Ese lo vamos a hallar a 10 PSI. Exacto. Profe, usted me podría dar el valor de Q, que pues el valor que debe dar de Q. A ver, ¿cuánto obtienes? Es 44.406.223.53 BTU por hora. Está esencialmente bien. Ah, bueno. Esencialmente bien. También para efectos del área vas a necesitar el T sub S, la temperatura del vapor sobrecalentado, perdón, la temperatura del vapor de calentamiento, perdón, temperatura del vapor de calentamiento. Bueno, finalmente entonces, Manuela, ¿dónde se me fue Manuela? Sí, se me señor. fue. Finalmente, ¿cuánto tienes para la S? Me dio 45.215.5833. Libras hora. Sí, señor. Bueno, ese valor está esencialmente correcto. ¿Lo repites, por favor? 45.215.5833 libra hora, profe. Muy bien, ese valor está bien calculado. Ese es el valor de la corriente que se alimenta a la calandria, la corriente de vapor de calentamiento. Bueno, muy bien. Y finalmente, dame el área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor. Profe, el T sub S sería a los 10 PSIA. ¿El cuál? T sub S a 10 PSIA. Exactamente, sí. ¿Y cuánto te arroja eso? Ese lo buscas directamente en la tabla. ¿Cuánto te da? 193.19 Fahrenheit. Exactamente. Pero 100. T sub V, no, T sub V no la tengo. ¿Cómo que no? Ay, profe, la estoy buscando. Qué pena. Si la tienes. T sub V. La 125. Pero esa es T sub. Ese es el T. Temperatura de ebullición. Sí. Ese es el T de sub ebullición de la solución. Sí, correcto. Ese es el T sub BP. Oye, Manuela. ¿Cuánto te dio el área de transferencia de calor? Me dio 2.176, profe. Si estoy en lo correcto. Entonces,
Entonces, el área de transferencia de calor, 2000 ¿qué? 2176.8717. Está esencialmente 17, pie cuadrado. pies cuadrados. Ese valor está esencialmente correcto. Eso lo aproximas a un número, cierto, entero, pues, poquito más grande, un poquito mayor, y ya con eso reportas el resultado. Bueno, señores, estamos bien en esa parte. Estamos bien en esa parte. Entonces, yo ya voy a ir cerrando el tema de la evaporación. Hemos estado en evaporación y entonces vamos a ir cerrando este asunto con los comentarios que les decía. Se me quedó entre el tintero un problemita de evaporación no convencional. Vamos a ver cómo ese problema lo podemos nosotros manejar un poco más adelante, pero yo tenía previsto que en este problemita de los coloides pues nos iba a tomar un espacio de tiempo más corto, pero se nos alargó aquí este asunto. Bueno, entonces, yo sí quisiera que tomaras por allá, en tus apuntes, un titular. Ese titular es como una lista de chequeo sobre evaporación, porque el tema de la evaporación es muy importante, por eso lo tomamos al principio. Nos permitió aquí dar un recorrido importante, clave, para recuperar una serie de variables, todas estas muy importantes en las industrias químicas. Entonces, si quieres colocar allá checklist de evaporación, checklist, la palabra checklist es una palabra clave en las industrias químicas. Checklist, esto es una palabra clave en las industrias químicas. Checklist. Nosotros todos los días en las industrias químicas llevamos a cabo, quiero decir, las operaciones con este tipo de documentos, diligenciando permanentemente ese tipo de documentos. Bueno, y aquí tenemos una manera de lo que hacemos allá, pues un recuento de todo lo que hemos podido avanzar con la ayuda de este tema. Bueno, entonces checklist de evaporación. Entonces, ¿qué tenemos acá? En primera instancia, recuperamos unas variables muy importantes. ¿Cuál es esa variable? Esta variable P. Y entonces, vos sabés muy bien a estas alturas acerca de esta y acerca de esta. ¿Sí o no? Vos sabés muy bien acerca de estas. Entonces, tenemos acá ese componente. ¿Sí o no? Bueno, entonces ese es un primer componente dentro de esa checklist. Otro componente. Yo te voy a ir, no te los voy a escribir todos ahí, pero te los voy a ir diciendo para que vos los tomes nota de esto. Bueno, otro componente que recuperamos por acá, las tablas de vapor. Tablas de vapor. Entonces ya también pudimos recuperar todo eso. Tablas de vapor. En particular, por allá voy a hacer mención de esta regla de dedo. Tiene esta regla de dedo, ¿sí o no? Que nos permitió hacer unos cálculos muy rápidos. En el problema que veíamos al inicio en la clase de hoy, pudimos calcular la entalpía de un vapor superheated, sobrecalentado, de esta manera. Ustedes lo hicieron allí.
Entonces, fíjate que todo eso lo debemos a este trabajo. Bueno, otro punto a mencionar aquí en este recuento, en este checklist, un numeral que tomamos por allá de unos trabajos hechos por Cienco y Plain por allá en los años 60. Y nos hablaban en este numeral, ustedes lo tienen, yo se los envié al tablón, sobre las propiedades de las soluciones. Propiedades de las soluciones. Bueno. Otro asunto muy importante a destacar por acá, a destacar aquí, la ley de quién, ley de Raúl, la ley de Raúl, ley de Raúl. Nosotros resolvíamos por allá unos problemas con la ley de Raúl. Y aquí tenemos nosotros los sistemas acuosos. Nosotros manejamos en particular allí unos solutos sacarosa en agua, solvente agua, y también manejábamos otro caso por allá de un glicerol en agua. Y eso lo pudimos modelar perfectamente con la ley de Raúl. Bueno, también había otros sistemas que no podían ser modelados por esta vía y para los cuales entonces estuvimos hablando del diagrama de Durin. El diagrama de Durin. Bueno, ese diagrama de Durin, entonces, lo utilizábamos nosotros en otros sistemas. Utilizábamos por aquí el caso de unas soluciones acuosas de NaOH, soluciones acuosas de cloruro de sodio. Bueno, a ver, yo le hago una pregunta a algún voluntario de los que están acá presentes. ¿Para qué sirve el diagrama de Durin? A ver, señores voluntarios y voluntarias, ¿para qué sirve el diagrama de Durin? ¿Cuándo utilizo yo el diagrama de Durin? ¿Para qué sirve? ¿Estamos o no estamos? A ver, ninguno, pues, ninguno. Un voluntario. Para ver el boiling point, profe, de acuerdo a la composición de una solución, creo. ¿Cómo así que creo? No, señora, ¿cómo así que creo? No, No recuerdo bien. Ah, ¿cómo así? Y estamos terminando un tema, estuvimos trabajando, construimos esos diagramas y tal, y entonces, a ver, ¿cómo así? Bueno, profe, es eso. Profe, Dígame. para la medida de los delta de ebullición o pues de temperatura que nos dan. ¿Me repites, por favor? Para medir los delta de ebullición o con respecto pues a las temperaturas que nos ofrecen de la solución. Bueno, mejora un poco, pero todavía no es suficientemente claro el concepto. A ver, una ayuda adicional. ¿Para qué es un diagrama de Durin? A ver, un voluntario. No, esos voluntarios ya se fueron. ¿Diagrama de Durin sirve para qué, señores voluntarios? Tengo 3 voluntarios acá. A ver, uno de los 3 que responda. Profe, pues para complementar lo que dijo Manuela, pues yo concuerdo con ella que es como para la temperatura, para el aumento de la temperatura de 2 soluciones que tienen la solución y el agua pura que tiene la misma presión de vapor. Siguen, no es claro.
¿Qué hallo yo en el diagrama, en un diagrama de Durin? ¿Qué hallo yo allí? El aumento ¿Qué de la voy a temperatura buscar que allí? produce el soluto ¿Cómo? que está. El aumento, ¿Cómo? el aumento en la temperatura que produce el soluto que está en la solución. ¿Y cómo llama eso técnicamente hablando? Aquí lo repito yo y lo repito y lo repito y lo repito. Y, no, eso no Profe, es el boiling point rise. ¿Cómo se llama? El boiling point rise. Claro, es para hallar el boiling point rise, el aumento en el punto de ebullición. Bueno, fíjate, nosotros para esos sistemas que se manejan con diagrama de Durin, nosotros vamos y leemos muy fácilmente. Fíjate todas las peripecias que tuvimos, en las cuales nos metimos nosotros mejor, cuando teníamos los sistemas en los cuales no se maneja diagrama de Durin, sino que se modelan con la ley de Raoul, pero teníamos que hacer muchas peripecias para encontrar ese boiling point rise. Pero por eso tomamos los dos sistemas, para finalmente entender qué es eso del boiling point rise. Me explico. Mira, por experiencia propia yo te cuento, y por eso hablo aquí en este recuento, en este checklist sobre evaporación. Por eso hablo de este numeral 10.3. Numeral 10.3 te hablan del aumento en el punto de ebullición de la solución. Ese numeral 10.3 corresponde por allá a un trabajo de un curso de química de primer semestre. Pero ¿qué pasa en un curso de primer semestre? Pues simplemente pasa que un estudiante, sí, toma eso a manera de inventario, pero no alcanza a comprender el significado físico de esas propiedades coligativas de las soluciones. En este momento y en esta operación y en este punto es donde toma cuerpo todo ese desarrollo. Entonces, por eso nosotros acá, apelando a esas herramientas, aquí sí ya usted las puede entender fácilmente y puede hacer los cálculos correspondientes, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Por allá un muchacho en otros semestres anteriores no alcanza a agarrar toda esa parte conceptual, toda esa riqueza conceptual que hay en esos diagramas de cambios de fase. Entonces, en este momento, en el curso, yo en particular rescato la importancia que tienen no solamente el diagrama de cambios de fase para el agua, sino también cuando estamos trabajando con estas soluciones. ¿Y cuando trabajamos nosotros con esas soluciones? Cuando estamos en esta operación de evaporación. Así de sencillo, así de sencillo. Bueno, muy bien. Otro punto que tenemos aquí a continuación. Entonces, fíjate que por acá tenemos unos sistemas con la ley de Raoul, otros sistemas con estos diagramas de Durin. Y también, fíjate que el problema que acabamos de analizar, pues también tiene cabida acá. Y entonces ahí te menciono a este profesor norteamericano, el profesor Sider. Entonces te menciono la nota que tomábamos del profesor Sider cuando nosotros estamos manejando una operación de evaporación en soluciones, por ejemplo, soluciones de coloides orgánicos, en donde no tenemos un aumento en el punto de ebullición. Y fíjate la manera en la cual hicimos el cálculo en el sentido de que calentamos toda la alimentación y una vez alcanzado la temperatura de ebullición, pues se separa la corriente UV y se hace el cálculo correspondiente multiplicando esa corriente UV por el H sub FG a las condiciones de trabajo que tengamos en el equipo. Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces tenemos ese asunto de esos sistemas.
otra contribución de este trabajo. Fíjate que nosotros nos paseamos aquí por muchos puntos. Ahí ya, yo no sé cuántas viñetas llevamos ya enlistadas, relacionadas en este checklist. Bueno, otro asunto que tuvimos que recuperar para trabajar acá es este, el C sub P de la solución. C sub P de la solución. ¿Sí o no? Y entonces teníamos por acá unas reglas de dedo, unas reglas de dedo. Esas reglas de dedo las recogimos por allá en su momento, pero fíjate lo útiles que fueron estas, la aplicación de estas reglas de dedo en esos cálculos que nos pedían por allí. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Entonces fíjate que esto también lo manejamos. Bueno, otro punto. El diagrama, el diagrama entalpía composición. Nosotros utilizamos ese diagrama entalpía composición por allá para el sistema de las soluciones acuosas de NaOH. Fíjate que en algunos problemas, algunos de los problemas que hicimos fueron precocidos, porque la lectura en ese diagrama no es fácil. Pero fíjate que nos tomamos también el trabajo, en algunos casos, de verificar los valores que dábamos allí precocidos con la lectura que teníamos en el propio diagrama. Y ustedes hicieron ese ejercicio de utilizar ese diagrama, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí en este momento hay 25 personas en el chat. Nos vamos a leer los 25 que estamos aquí en el chat, en el diagrama entalpía composición, y leemos 25 valores diferentes. Por esa razón fue que yo les recomendé, y eso fue lo que hicimos en su momento, utilizar una escuadra. Y esto ya nos puso de acuerdo a todos y decían, bueno, hay tantos milímetros, la escala que tenemos ahí es tal, y entonces pudimos verificar cuál era la bondad de los cálculos que nosotros hacíamos por otro camino, por ejemplo, vía regla de dedo, contra lo que encontrábamos allí en el diagrama. Y, y hubo una muy buena concordancia entre tales valores. ¿Estamos o no estamos? Entonces, fíjate que eso también lo manejamos. Bueno, otro punto que viene a continuación es correspondiente a un paper que ustedes tienen por allí. Yo les envié un paper, este paper, que es el paper de evaporación. Permíteme ver si lo puedo invocar acá rápidamente. Entonces, esa es la siguiente viñetica que vamos nosotros a analizar. Este paper, ustedes ya lo tienen previamente. Permíteme si lo logro capturar por acá rápidamente, etcétera, etcétera. Aquí es donde me meto en un lío. Voy a ver si está por acá. Vamos a ver si es este. Permíteme un segundito nomás. Estoy por acá viendo a ver si ese material sí corresponde. Bueno, sí, efectivamente. Entonces, permíteme que yo estoy por acá. Entonces, me voy a salir de acá para otra pantalla. Permítame un momentico. Ustedes todos tienen ese documento. Y entonces vamos a ver esta belleza por aquí, etcétera, etcétera. ¿Sí están viendo esta pieza? Oye, Estefa. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Entonces, bueno, gracias. Mira, ¿qué tenemos aquí? Ya hicimos todos los trabajos sobre evaporación y entonces al final vamos a dejar un espacio para ver en qué consiste propiamente tal operación. Dice aquí, como operación unitaria. Operación unitaria. ¿Recuerdan que nosotros vimos un paper completo sobre estas operaciones unitarias? ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Sí recuerdas ese paper o no? ¿Te lo invoco por acá o no? Yo creo que no es necesario. Pero eso lo veíamos al principio. La primera semana estuvimos viendo, vamos a ver si por acá me sale rápidamente. Por acá, a ver, por acá lo tengo. Ahí ya, este paper, sí, no, espérate que no estás viendo eso, pero ya lo tengo aquí, ya lo tengo acá, entonces lo voy a capturar. Si te acordás de este paper, oye, ¿te acordás de ese paper o no? Oye, Estefa, oye. Profe, sí, señor. Bueno, fíjate, todas estas viñeticas que había acá, las desbrozamos literalmente hablando. Estas fueron desbrozadas una por una, una por una, una por una. Bueno, entonces voy a hacerte un quiz en este momento. A ver, necesito una voluntaria que presente ese quiz, pero ese quiz lo va a presentar por todo el grupo. Nosotros en las industrias químicas, y por eso ustedes están poniendo en práctica eso ahora durante el semestre, nosotros en las industrias químicas trabajamos en grupo. Entonces, ¿qué pasa cuando se trabaja en grupo? Que si todos hacemos bien lo correcto, hacemos bien lo que hay que hacer, pues nos va bien ¿a quién? A todos. Si por alguna circunstancia hay alguien que no hace bien lo correcto, ¿qué pasa? Que nos va mal ¿a quién? A esa persona que no hizo bien lo correcto, sí le va mal, pero también nos va mal a todos nosotros. Todos nosotros nos va mal por cuenta del trabajo que uno solo de los integrantes del grupo no hizo correctamente. No hizo correctamente. Bueno, entonces, en este caso, uno de ustedes va a presentar un quiz por todo el grupo. A ver, de los 25 que hay acá, 24, ¿quién es el voluntario que va a presentar el quiz? Por todo el grupo, respondiendo por todo el grupo. A ver, ¿quién? No se apresuren tanto, no se apresuren tanto. A ver, no hemos llamado, por ejemplo, hoy a las niñas que tienen el nombre de Daniela. ¿Dónde está Daniela Correa, Daniela Franco, Daniela Londoño, Daniela Trujillo? Tengo aquí 4 Danielas. Entonces vamos a sacar de estas 4 chicas una voluntaria. A ver, pero no corran tanto, no corran tanto. Daniela, cualquiera de las 4, una voluntaria. Daniela, ¿no? Daniela. Bueno, ninguna. Oye, o fue que cayó el sistema. Daniela. No, profesor, No. lo estamos escuchando. Ah, bueno, pero entonces parece que se hubiera quedado el sistema porque todo el mundo se escondió. Cuando dije que iba a hacer un quiz, todo el mundo se fue y se metió debajo de la cama. ¿No ve? Bueno, a ver, entonces la más cercana aquí, entonces vamos a preguntarle a Dana Melisa. Dana, ¿no? Dana. Bueno, en orden siguen los voluntarios. Entonces empecemos por el primer voluntario. A ver, señor primer voluntario, dígame. A ver, también ya se fue. A ver. Hola, todo el mundo se escondió. A ver, el voluntario número 1. No, se escondieron todos. A ver, ¿dónde está Estefa? Estefa. Profe, acá estoy. Bueno, entonces usted es la voluntaria escogida. Entonces, vamos aquí a esta, usted es la voluntaria escogida, Estefa, ¿ok? Bueno, entonces vamos aquí en esta ventana, vamos en esta ventana, entonces me meto acá, etcétera, etcétera. Esta no, me meto acá. Operaciones unitarias. Pregunta, Estefa, ¿estás ahí? Profe, acá estoy. Bueno, entonces, ¿qué significa esto de operaciones unitarias? ¿En qué consiste este concepto de operaciones unitarias? ¿Qué es eso? Estefa. Profe, pues las operaciones unitarias
son procesos que se llevan a cabo con, no sé, con unidades o... Bueno, les cuento que, ¿qué significa este adjetivo unitaria que califica a este sustantivo o a este nombre de operación? ¿Qué significa esto de unitaria? ¿Qué es esto? ¿Por qué este adjetivo acá? Estefa, se me fue. Profe, ya, porque es unitario porque es como un proceso que lleva un paso a paso. No, señora. No, señora. Pregunta, eso dice aquí en este paper que nosotros leímos con detalle. Dice ahí en ese paper. Bueno, miren, entonces les cuento que perdieron el año. Entonces, ¿a qué me veo obligado? Me veo obligado a hacer un quiz conceptual. Entonces, esta primera parte de la evaluación la vamos a terminar con un quiz conceptual sobre todos estos temas que hemos visto en la primera parte del trabajo. ¿Estamos? Entonces, ese quiz es aquí en la hora de la clase. Aquí en la hora de la clase, un quiz conceptual sobre todos estos asuntos que nosotros hemos discutido. Usted se puede ir, por ejemplo, al tablón, y en el tablón tienes una recopilación muy importante de unos papers en esta primera parte del curso, pero vos simplemente te estás dedicando a coleccionar esos papers y no a entender el significado que estos tienen dentro de esta operación tan importante en las industrias químicas. A ver, ¿todavía está Estefa por allí? Bueno, sí, profe, acá estoy. A ver, te pregunto, ¿cuál es la operación unitaria más importante en las industrias químicas en el mundo occidental? ¿Cuál es? Estefa. Profe, ¿me repite la pregunta, porfa? ¿Cuál es la operación unitaria más importante en las industrias químicas en el mundo occidental? Profe, si mi compañera no dice, lo puedo decir yo. Dígalo. La destilación. Muy bien. ¿Y cuál es la segunda? La transferencia de calor. Muy bien. Y usted dígame, usted misma, Juliana, ¿usted por qué escondió ahora que la estuve buscando? Dígame qué significa la palabra, el adjetivo unitaria en la palabra operaciones unitarias. ¿Qué significa? Que implican un cambio de... ¿Cómo? Que indican un cambio físico, una transformación química. No, señora, no. Una cosa es un cambio físico y otra muy diferente, un cambio químico. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, no. De todas maneras, entonces ustedes ahí apunten en su folio de vida, apunten en el folio de vida. No estudian. Eso lo deben apuntar todos ahí en su folio de vida. No estudian. Y entonces vamos a hacer un trabajo conceptual próximamente en relación con todos estos materiales de la primera parte. Bueno, me salgo de acá y continúo por aquí con este paper. Bueno, entonces tenemos una operación unitaria, una operación física, y consiste en ¿qué? En la concentración de soluciones por medio de evaporación ¿de quién? De evaporación de una parte del componente solvente, y esa concentración de esas soluciones, fíjate que nosotros obtenemos un licor P, que es un licor más concentrado,
y ese equipo es calentado, ahí entonces estamos hablando de la calandria, con un vapor de calentamiento con este steam, y fíjense que normalmente en esta operación de evaporación, ese vapor de calentamiento está a bajas presiones, no a la presión a la que se obtiene, por ejemplo, un vapor proveniente de una caldera pirotubular. En el caso de una caldera pirotubular, nosotros tenemos un vapor de calentamiento, por decir algo, del orden de 100 psig. Fíjate que estos vapores que nosotros utilizamos en esta operación son vapores que están a presiones mucho más bajas que esta. Son vapores que han cumplido otras etapas anteriores en la planta antes de llegar a la estación de evaporación. Bueno, por acá, ¿qué tenemos? La evaporación es una operación intermedia entre humidificación y secado. La humidificación se lleva a cabo desde el agua pura, tenemos en la mitad la evaporación, y el secado se opera desde una fase predominantemente sólida. Fíjate que estas operaciones, humidificación, secado, son operaciones de transferencia de masa. En la evaporación tenemos una combinación de operación de transferencia de masa. Fíjate que se desprende una corriente UV, y entonces ahí estamos hablando de una transferencia de masa, pero esa transferencia de masa también está asociada con esta transferencia de calor que tiene lugar allí en la calandria. Bueno, hay distintos equipos para la operación de evaporación en las plantas de las industrias químicas. Tenemos evaporadores de tubos horizontales, verticales, etcétera, evaporación de circulación forzada. Usted, el trabajo que está haciendo, que entrega mañana, corresponde a una evaporación de circulación forzada. Por aquí hay otros evaporadores verticales de tubos largos, evaporadores de películas descendentes. Un evaporador de combustión. Este era el problema que yo quería que hiciéramos en el día de hoy. No pudimos hacerlo por razones de tiempo, etcétera, pero más adelante hablaremos sobre el particular. Y hay un equipo auxiliar. Hay un equipo auxiliar en evaporación. Tenemos una variedad de trampas de vapor. Ya entenderemos más adelante en qué consisten estos dispositivos. Tenemos unos condensadores. En particular en evaporación se utilizan mucho los condensadores barométricos, y también, como veíamos, asociado con el repaso que hacíamos acerca de la presión, también tenemos unos equipos para hacer vacío en estas operaciones. Y por acá tienen unos dibujos en los cuales pues tienen descritos estos tipos de evaporadores ya mencionados en la parte superior. Bueno, entonces esta es otra viñeta que nosotros tenemos en este momento en el curso. Esa viñeta que corresponde a la evaporación en general como operación unitaria, y también a los distintos equipos que nosotros tenemos allí. Bueno, me voy de esta paper, ustedes lo tienen, etcétera. Y entonces vuelvo a esta pantalla. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Entonces, tomas ese paper, lo tomas ahí en el recuento que estamos haciendo. Tenemos la ecuación de diseño. La ecuación de diseño. La ecuación de diseño en evaporación me permite obtener el área de transferencia de calor. Nosotros hablábamos en los problemas que hacíamos, calculábamos esta área de transferencia de calor, y esta normalmente se conoce como la ecuación de diseño. ¿Por qué? Porque se va a diseñar un equipo con esa área de transferencia de calor para llevar a cabo esa evaporación de la que se habla en particular. Entonces tenemos esta ecuación de diseño. También tenemos la ecuación de operación. Ecuación de operación.
En esa ecuación de operación, nosotros estamos evaluando el valor del coeficiente, el valor real de ese coeficiente de transferencia de calor. Y esa es la que se conoce como la ecuación de operación. Ecuación de operación. Entonces, obviamente esta corresponde aquí a esta Q. Bueno, estamos haciendo referencia a eso, ¿cierto? Y esta de allí, pues, ustedes también ya la tienen. Pues esta corresponde a... Bueno, estamos hablando de esto. Bueno, entonces estamos dentro de esas viñetas. Bueno, siguiente viñeta. Siguiente viñeta. En este punto vale la pena hablar de unos valores que toman, de unos valores que toma ese coeficiente de transferencia de calor. Entonces, en la siguiente viñetica lo que pudiéramos hacer es como una pequeña tabla para que tomes una idea de esos valores. En esa tabla podemos nosotros colocar en la primera columna tipo de evaporador. Y luego en una segunda columna vamos a dar el valor de ese coeficiente global de transferencia de calor. Ese coeficiente global lo vamos a dar en principio en el sistema inglés. Bueno, entonces podés hacer en la siguiente viñetica como una tablita, siguiente viñetica, para referenciar, tomado esto de la literatura técnica especializada, referenciar un rango de valores que toma este coeficiente según el tipo de evaporador. Y esto sí yo te lo puedo dictar, te lo voy a dictar renglón por renglón. Entonces yo creo que no sea necesario escribirlo acá, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Para que tengas una idea, que esto también es muy importante en esta operación. Bueno, entonces empiezo con el primer tipo de evaporador. Evaporador de tubos horizontales. Primer renglón, evaporador de tubos horizontales. Primera columna. Segunda columna, los valores que toma la U. Entonces, U para ese tipo de evaporador toma valores normalmente entre 200 y 400 en unidades del sistema inglés. Evaporadores de tubos horizontales. Estamos ahí en el primer tipo. Bueno, muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Evaporadores de tubos verticales. Evaporadores de tubos verticales. Allí normalmente hay dos tipos en esos tubos verticales. Hay evaporadores que son estándar y hay otros tipo canasta. En los evaporadores de tubos verticales tipo estándar o bien tipo canasta. Allí tenemos unos valores ligeramente mayores. Entonces tenemos valores que en un rango entre 300 y 500. 300 y 500. Bueno, por allá, dentro del recuento que teníamos nosotros,
dentro del recuento que teníamos nosotros en el paper inmediatamente anterior, hablábamos de unos evaporadores LTB, L mayúscula, T mayúscula, V mayúscula. Y estos son unos evaporadores de tubos largos, Bueno, para esos evaporadores LTB de tubos largos, tenemos nosotros valores del coeficiente global entre 400 y 600. Bueno, y a continuación tenemos un tipo de evaporador de circulación forzada. Y allí tenemos un aumento en ese coeficiente. Para ese último equipo tengo datos por allá del orden de 6.000. Para el evaporador de circulación forzada tengo ese dato, pero 6.000 ya en unidades del sistema, internacional. Bueno, esos son los valores que aparecen por allí, referenciados. Bueno, vamos a ver. Entonces, esta es una viñetica acá, ahí la terminamos esa viñetica. Y vamos a seguir hablando un poco acerca de la U, de cuál es la relación de funcionalidad de esa U, coeficiente global de transferencia de calor, con respecto a la diferencia de temperatura en el equipo. Entonces, nosotros vamos a hacer, ya estoy en la siguiente viñeta. Entonces vamos a hablar en general de esta relación de funcionalidad entre el coeficiente global de transferencia de calor y la diferencia de temperatura en el equipo. Vamos a estudiar esa curva. ¿Cómo son esas curvas? Bueno, entonces, esas curvas, ¿cómo son? Son de la siguiente forma. Aquí tenemos unas curvas de ese estilo. Y aquí tenemos que sobre una curva de estas hay una, ¿cierto? Sobre una curva de estas se mantiene constante esta T sub B y esa T sub B va aumentando de esa manera, Entonces, eso es lo que se conoce del funcionamiento de estos equipos. Bueno, entonces vamos a tomar un primer caso. Ese primer caso vamos a manejar nosotros el comportamiento de una de estas curvas que tenemos acá, parametrizadas con T sub B. Entonces vamos a trabajar nosotros a T sub B constante, y vamos a ver qué pasa a T sub B constante. Nos vamos a ir por una curva de esas. Bueno, entonces, vamos a hacer la siguiente reflexión. Cuando nosotros tenemos que T sub B es constante y estamos aumentando esa diferencia, T sub S menos T sub B, ¿sí me explico? Ustedes sí me entienden esta simbología que yo estoy utilizando acá. Entonces, me paro en la curva T sub B, ahí me paré en la curva. T sub B constante. ¿Y esto qué significa esto? A ver, ¿quién recuerda qué significa una flecha al revés? Eso lo aprendí yo en mis cursos, no de técnicos en el campo de las industrias químicas, sino que lo aprendí en los cursos de matemáticas. ¿Qué significa eso? Esa flecha al revés. Oye, Brian ya se fue. No, profe, acá estoy, pero no sé qué significa. ¿Cómo así que usted no sabe qué significa esto? Una flecha al revés. ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? ¿Ninguno? Bueno, yo no sé. Bueno, en mis épocas, hace algunas décadas, poquitas, cuando yo era un estudiante universitario, flecha al revés significa cuando
en matemáticas. Y entonces los profesores de matemáticas tomaban eso y decían que cuando no sé qué, entonces colocaban eso así. Entonces yo aquí tomo esto. Cuando T sub S menos T sub B aumenta, es decir, yo me estoy desplazando en este eje, es decir, estoy avanzando sobre esa curva en esa dirección que les señalo. ¿Qué pasa? Esto, ¿qué implicación tiene eso? ¿Cierto? Entonces, esta sí la conoce, esto es una implicación, esto es, ¿cuándo pasa esto? Esto, entonces, ¿qué implicación tiene esto acá? Implica que, ¿qué? Que, ¿cierto? Usted lo sabe muy bien, porque usted sabe que Q es igual a U por A por T sub S menos T sub B. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me estoy desplazando sobre una de estas curvas parametrizada y aumenta esta T sub S, entonces aumenta Q, aumenta el flujo de calor. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Y eso a su vez, ¿qué implicación tiene? ¿Qué implicación tiene este aumento en el flujo de calor? En el duty, utilizando la nomenclatura de Laura, ¿cierto? En el duty. Muy bien. Aumenta el duty, la rata de flujo de calor. ¿Y qué implicación tiene eso? Bueno, entonces te voy a dictar esto acá para que no me pongan a escribir todo eso ahí. Te lo voy a dictar esta implicación que tiene ese aumento en el flujo de calor. Entonces, para que lo escribas acá, eso lo puedes escribir por acá, ¿cierto? Y a su vez esto otro va a tener otra implicación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces lo puedes escribir acá. Entonces, te lo voy a dictar para que no me pongas a escribir eso ahí. Cuando aumenta la rata de flujo de calor, el duty, entonces, ojo con lo que viene acá, hay más agitación. Si estás tomando allí, Brian. Sí, profe, sí. Bueno, entonces hay más agitación de la solución, hay más agitación de la solución por la mayor ebullición. Hay más agitación de la solución por la mayor ebullición. Repito, lo que está aquí, hay más agitación de la solución por la mayor ebullición. ¿Y qué implicación va a tener esa mayor agitación de la solución por la mayor ebullición? ¿Esto qué va a implicar finalmente? Va a implicar esto finalmente. Y usted lo ve acá. Usted lo ve acá efectivamente. Entonces, usted toma ese recorrido de estas curvas parametrizadas y entonces se va a encontrar con mayores valores de U, que se explican por estos hechos que tenemos acá relacionados. ¿Estamos o no estamos? Bueno, creo que todos estamos ahí en ese renglón. Bueno, entonces vamos a tomar un siguiente camino. Vamos a tomar un siguiente camino. Perdón. Bueno, vamos a tomar un siguiente camino. Es el camino 2i. Entonces me va a tocar borrar eso, ya lo borré. Si alguien me pregunta que le repita lo anterior, entonces me tengo que devolver mucho. Entonces no me voy a poner en esas. Entonces vamos a tomar otra situación. Otra situación. Esa situación es cuando cuando nosotros vamos a trabajar a T sub B menos, perdón, a T sub S menos T sub B constante. Entonces quiere decir que nosotros vamos a trazar por acá, una línea. ¿Sí me explico? Entonces vamos a trabajar a T sub S menos T sub B constante. ¿Está claro? Bueno, ¿qué implica eso? Entonces vamos a ver. Nos quedan por acá unos minutos, creo que alcanzamos a terminar este recorrido. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Qué implicación tiene eso?
Entonces, perdón. ¿Sí o no? Entonces nos vamos a parar en la línea roja. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Entonces, ahora sí. Perdón, aquí coloqué mal la flecha. Entonces, voy a cambiar esa flecha que coloqué allá. La voy a colocar de esta, aquí había colocado erróneamente una flecha al revés, o sea, cuando, y entonces vamos mejor a reemplazar esa flecha y a colocar esto. ¿A qué condiciones? A estas condiciones. A T sub S menos T sub B constante. Entonces, ahora sí el cuándo, que me estaba ahí. Bueno, entonces, cuando T sub B aumenta, es decir, yo estoy pasando de esta temperatura a esta otra temperatura. T sub B aumenta. Bueno, cuando aumenta, eso lo saben ustedes, cuando aumenta la temperatura de ebullición, ¿qué pasa con la solución? Eso también se cumple cuando nosotros tenemos una sustancia pura, un líquido, por ejemplo, y aumentamos la temperatura. Entonces, hay una propiedad aquí que es muy importante, y que está asociada directamente en relación 1 a 1. ¿Con quién? Con el coeficiente global de transferencia de calor. Ustedes estudiaron esa propiedad con mucho detalle en los cursos de la mecánica de fluidos. A ver, ¿cuál es esa propiedad de los fluidos que es tan importante? A ver, señor voluntario número 1, que por acá lo veo todavía. Ya son las 12, me va a pasar un minutico, porque no puedo quedar en este punto. Decime, señor voluntario, ¿cuál es esa propiedad? Y esa propiedad es altamente dependiente, en los líquidos es altamente dependiente de la temperatura. ¿Cuál es esa propiedad que estudiaste tanto por allá en mecánica de fluidos, Brian? No, Brian ya fue a almorzar. Brian. Ojalá, ¿qué estoy? Entonces, ¿cuál es esa propiedad? No, realmente no lo escuché porque se escucha entrecortado. Ajá. Está mal la señal. Pues para mí, no sé para el resto, pero a mí se me escuchó entrecortado. No, eso sí me preocupa. Voy a hacer un chequeo de señal. Jerily, ¿cómo está la señal? ¿Está entrecortada? Profe, pues yo lo escucho bien. ¿Y me has escuchado bien toda la clase? Bueno, a veces sí se me corta pues mucho la señal del internet, entonces mi opinión es que sea muy segura, pero es porque mi internet es un poquito malo, entonces no sé si de pronto algún compañero que tenga uno mejor le pueda decir. Pero entonces en ese caso es de recepción. Bueno, muy bien. Entonces ya para terminar rápidamente acá, mira, cuando se aumenta esta temperatura de ebullición, repito, vamos sobre la línea roja pasando, por ejemplo, de esta temperatura a una mayor, ¿qué pasa? Que una propiedad muy importante, esta propiedad, ¿cómo se llama esa propiedad? La viscosidad. La viscosidad se cae, eso lo saben ustedes muy bien, se cae. Y cuando se cae esa viscosidad, eso tiene una implicación directa, ¿que es cuál? Aumentar ese coeficiente global de transferencia de calor. Y entonces, por eso es que efectivamente, esta representación que tenemos nosotros responde a todo lo que tenemos allí en esta operación en la práctica. ¿Está claro? Bueno, jóvenes, entonces me pasé unos minutos por acá, me disculpan, y mañana continuamos, mañana me entregan ustedes su caso, les cuento que perdieron el año, no están estudiando, como dicen algunos profesores allí en la universidad, no estudian.
Entonces van a presentar una parte conceptual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de momento yo me voy, mañana nos seguiremos viendo. Ya estamos en la parte final de este tema y vamos a pasar a los balances de energía en los sistemas abiertos y ya pasaremos a